¿Cuál es la historia detrás de Jaime Delgado? Punta Cana Realtor empezó con 50,000 pesos, que eso es una de las causas principales de que un proyecto fracase. Un desarrollador no puede coger la tierra fía para pagarla con lo que va a entrar. Es que la inmobiliaria envuelve el círculo familiar. Sí. La inmobiliaria no es como tú compras básicamente un carro, un pantalón y te de viaje, porque nosotros pagamos menos. Eso es mentira. Aquí en Moreno ganan 4,000 pesos diarios. Pues esos son 112,000 pesos al mes. ¿Esa es la realidad de los haitianos que trabajan en Punta Cana Realtor o esa es la realidad de los haitianos de toda la construcción? No. Entonces dicen que la migración, que no quieren pagar a los dominicanos. Eso es mentira. Es que los dominicanos no trabajan en construcción. Ojalá me amanecien. Del 2020 para acá se han enganchado desarrolladores, 300 gente, sin preparación, sin estructura, sin dinero, sin crédito. Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, estoy muy contento porque hoy venimos con un segmento más entre cemento y varilla, conociendo la cara detrás de cada proyecto. Y señores, hoy tenemos plato fuerte, así que si usted quiere conocer con quién vamos a hablar hoy, su historia y todo lo que ha logrado hasta el día de hoy 2025, quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que vamos arriba. Yo estaba esperando esta entrevista, pues yo sabía que esta entrevista la iba a gozar, porque usted y yo nos tenemos buen aprecio y cariño, y usted nos ha distinguido, y también nosotros ustedes. Y yo quisiera comenzar por lo primero, que es lo que nos han preguntado mucho en el canal de Invierte en RD. ¿Cuál es la historia detrás de Jaime Delgado? Yo soy de Jaina, bro. Ok. Un sector llamado La Cerca. Yo siempre digo que a mí me trajeron un saco. Okay. Que pare la excavadora y que no prendan más. ¡Ey! ¿Cómo que se llama ese moreno? Yo vengo de muy abajo. De tan abajo que yo dormía en el suelo. Mi padre nunca se descuidó con nosotros porque la situación no era buena. Okay. Mi madre esperaba que en la casa de una vecina fregaran o comieran para ella ir a fregar y recoger la comida y entonces de esa comida nosotros comer. Yo duré unos años cogiéndole que no podía comer cebolla porque esa vecina cocinaban con mucha cebolla. Entonces tú sabes que cuando la gente está comiendo no le gusta mucho la cebolla, la dejo a un lado. Entonces cuando llevaban la comida era más cebolla que arroz. Entonces para yo poder empatar. Sí, yo pasé mucha hambre. Tal vez por eso estoy tan gordo ahora, porque yo después me la desquité. Sí. Pero muchas vicisitudes. Y yo, desde muy joven, fui mecánico, porque mi padre era mecánico. E incursioné en el mundo inmobiliario porque yo estaba aquí en Bávaro trabajando mecánica de botes. Ok. Y a raíz de eso, vendí un solar. Yo me gané 1.800.000 pesos. Ya usted sabe. Y cuando en ese tiempo. Y cuando yo cobré esos cuartos, usted dijo, no puede tener dije, negocio. no, ya yo no soy mecánico, yo soy inmobiliario ahora. Y fui a la capital, me compré una chacabana de esas que se paran solas. Sí, de las que se paran solas, está y bueno. Me puse a trabajar con el tema inmobiliario. Pero iniciando el mundo inmobiliario yo tuve muchas vicisitudes. De hecho, a mí me dio un ACV a raíz de varios contratiempos que yo tuve con un engaño que me hicieron. Incluso yo abrí un proyecto con una persona, la tierra era de él, pero quien estaba haciendo todo el desarrollo, la inversión, todo el caliche, los agrimensores, todo lo estaba haciendo yo. Y la persona vendió el proyecto y me dejó a mí en el aire. Cuando yo me vine a dar cuenta, ya estaban trabajando en el proyecto. Te comento que Punta Cana Realtor empezó con 50,000 pesos. 50,000 pesos que cobré yo 107,000 pesos de una comisión de un apartamento, pero el dinero yo no lo iba a cobrar porque pagaron el apartamento y el dueño del apartamento, el dueño dijo, yo te pago después. No, hermano, tienes que pagarme ahora, porque yo no había comido, eran como las 4:30 de la tarde ya. Yo no había comido, el carro no tenía combustible, tenía 50 pesos y de ahí era para la bomba. Pero en mi casa, mis hijos, que estaban allá en el café de Herrera, lo tenía yo viviendo, no tenían comida.
Mi hija mayor que anda ahí, que trabaja conmigo, Ujú. la habían sacado de la escuela, porque no había para pagar la escuela. Y él me dice que me pague, y yo le mando, tiene que pagarme hoy. Yo estaba en una situación que yo no podía llegar aquí a Punta Cana sin el pago del carro, porque me lo iban a quitar. Me estaban esperando, el carro tenía 3 cuotas atrasadas y me lo iban a quitar. Pero resulta que el carro tampoco, el préstamo estaba a nombre mío, porque yo no tenía crédito. Sí, sí. A la persona le tenían una presión montada grandísima, que a esa persona le agradezco yo. Ella no se imagina. Entonces yo le dije, hermano, usted tiene que pagarme hoy. No, porque, el hermano, usted tiene que pagarme hoy, porque si usted no me paga hoy, este banco va a coger fuego. Yo necesito esos 107,000 pesos. Y dice la señora, la gerente del banco, y le mire, él está hablando en serio. Y ahí el hombre me pasó el dinero. Puso el carro, pues, le llevé comida a los muchachos, hice un par de cosas, y dejé 50,000 pesos Para abrir Punta Cana Realtor. para alquilar mi oficina. Porque aquí los vendedores vienen ahora y tienen apartamentos y tienen carro y tienen todo. Yo llego aquí que... Y el mercado no es igual y no, ahora eso- que antes. La inmobiliaria se divide en 2 etapas, antes y después del 2020, Así es. definitivamente. Cuando usted viene, que alquila los 50,000 pesos el local para poner Punta Cana Realtor comienza como, para aquellos que no saben, Punta Cana Realtor, ahora vamos a entrar, es la constructora que hace todo lo primaveral. Sí. Punta Cana Realtor comienza como una constructora o usted comienza como una inmobiliaria. Inmobiliaria. De hecho, yo hice un diplomado en RIMAX, Ajá. que daba RIMAX con la Universidad APEC. Exacto. Yo hice ese Claro. diplomado. Agente y- 360 se llama. Correcto. Y yo estudié allá con ellos y abrí la oficina aquí. Y yo en principio me publicitaba en RIMA. Después me sacan para afuera porque había un tema con una señora que tenía una cosa aquí, una franquicia aquí, Sí, sí, claro. que se llama Cherril, Cheryl, sí. Henderson, algo así. Ujú. Y había un tema con la publicidad y eso. Y yo dije, pero que con el potencial que yo tengo, yo no. Entonces me puse a vender yo vendía bienes adjudicados. Que es un mercado Yo- que la gente no toca casi, la Correcto. gente inmobiliaria. Entonces yo comienzo a vender propiedades adjudicadas, que eran propiedades que eran producto de la crisis del 2008. Esas propiedades habían salido, de todos los bancos había propiedades. Yo Sí, tenía sí, aquí sí. propiedades en todos los proyectos. Y aquí había muchas oportunidades. Pero en ese tiempo, como te digo, tú vendías una propiedad al mes, tal vez. Anota eso ahí. Una cada 45 días. Había un mes que tú podías vender 3 o 2. Pero no es como ahora. En el 2020 aquí se vendieron en el 2020, en una semana, cerca de 300 unidades, en una semana. ¿Cómo? En el 2020. Y aquí en una semana ahí se vendieron 1,325 solares. En el Primaveral 3. Wow. Son mucho. Allá aparece en la oficina que estaban dando pica pollo. Porque la gente hacía fila para comprar solares. Entonces, alquilamos en la oficina, usted se enfoca en bienes adjudicados, Era jodido. Pero yo viví en la oficina. usted vivía en la oficina. Yo Usted no tenía aquí donde vivir en Punta Cana. No, yo tenía donde vivir. Ay, Yo alquilo el local y es mi oficina y mi casa. Y su casa. Y Ok. yo tengo mi ropa en una esquina. Pues, tenía Oye, eso. una pared de chirro y un vendedor mío que todavía anda conmigo ahí. Me trajo de su casa, porque yo no tenía los cuartos. Me trajo de su casa un colchón inflable. Y yo dormía en ese colchón inflable. ¿De qué tiempo estamos hablando de eso más o menos, don Jaime? Mm, De cuando usted alquiló su primera oficina aquí. 12 años. 12 años. 12. Wow. Yo me mudé ahí y tenía una vendedora que ella era una dominicana ausente, que tenía su par de pesos, que estaba retirada. Sí. Y ella tenía muchos apartamentos. Y cuando ella llegaba en la mañana, ella veía que el baño estaba mojado, el piso. Entonces, cuando ella llegaba en la mañana, que ella iba con la café y cosas, Sí. un día me preguntó, Jaime, ¿usted vive aquí? Le digo, no, comando, yo me quedo a veces. Ya me daba vergüenza. Claro, manejo. Y me dice, mire, yo tengo un apartamento ya que se lo puedo facilitar, tú no tienes que pagarme. Le digo, no se preocupe. Yo me sentaba detrás de la pared en el blog y ponía la computadora en otro blog y la secretaria adelante. Cuando llegaba un cliente, esos días yo salía. Después vendí un apartamento allá en Pueblo Bávaro, de lo que me quedó. Entonces yo fui a donde Juan de Dios a comprar una chacabana. Sí, claro. Porque ya tenía 2 chacabanas Sí. que estaban muy gastadas. Sí, claro. Yo fui a comprar Se una van gastando. Fui a comprar una chacabana. Entonces, cuando yo estaba esperando que me envuelvan la chacabana, estaban sacando un counter que le iban a botar. Yo le dije, pero véndame eso. Me dijo, no, llévatelo. Y entonces traje mi counter ahí. Y entonces después le compré 2 sillitas a ella y ella ahí ya estaba
Tenía dos sillitas yo, y una noche recuerdo yo que le estaba vendiendo un apartamento a un amigo llamado Ángel. Le digo, pero yo tengo un amigo que tiene un proyecto que me lo dio para que yo lo venda. Y yo le digo, vamos a verlo. Y entonces fuimos a verlo, el proyecto. Un proyecto que se llama Cacique Verón. Y comenzamos a vender solares ahí. Y yo mismo meter caliche y arreglar eso. Entonces yo dije, ven acá, si yo tengo el potencial, ¿por qué yo no compro? Hago un proyecto para mí. Me asocio con una persona que un hermano de él tiene un lote de terreno en Campo Lindo. Él tiene un lote y yo tengo un lote, y el hermano tiene un lote. Entonces él me dice, Jaime, cógele el lote a mi hermano para que tú vendas esos solares y lo que tú generes de ahí lo invertimos en el otro proyecto que es donde está Eco del Mar. Bien. Y yo lo que genere lo mío lo metemos también. Bien. Ok. Pero eso, mira, a ver lo que se saca de eso, porque eso está en el monte, eso que realmente estaba atrás. Ok. Pero yo vendí el proyecto en un día. ¿Cómo va a ser? Nosotros abrimos un solar que de hecho ese día yo me tuvieron que llevar hasta el médico porque estábamos en ese sol, yo con una chacabana puesta. Y ahí vendimos, eran 87 solares. ¿Y usted? Se fue en todo. El dueño está en Estados Unidos, el dueño de la otra parte, porque Sí, eran dos sí. partes que la agrupamos. Ok. Cuando ellos vieron eso, y yo, no, espérate, que eso no fue así que volamos. ¿Cómo que no fue así? Esos solares están muy baratos. Él me dijo, ponle el precio. ¿Tú crees que se consigue 1,000 pesos y yo no vamos a ponerlo a 1,500? No, que eso es muy chingo. Y el asunto fue que tuvimos que dividir. Por arriba de que queríamos dividirnos, tuve a punto de perder la del hermano, porque el hermano me la dio la tierra a plazo. Ok. Él me la dio como a 6 meses. Que eso es una de las causas principales de que un proyecto fracase. Un desarrollador no puede coger la tierra fiada para pagarla con lo que va a entrar. Ahora tú puedes coger un préstamo en el banco, saldar la propiedad y cogerte 15 años para pagar, o hasta que tú termines el proyecto. Sí. Pero tú no puedes coger una tierra para pagarla en un año, ni año y medio, ni 2 años, para pagarla con lo inicial, con lo que la gente va a pagar, porque el 99% de los casos la pierde. Yo tuve a punto de perderla. ¿Tú sabes por qué no la perdí? Porque vendí una finca adjudicada y cobré un dinero y con ese dinero saldé. Si no, pierdo la tierra y me la querían quitar. Si hiciste eso, te jodiste. ¿Qué tú puedes hacer? Tú puedes comprar la tierra a plazo, pero tú tienes que vender lo que tú tienes pago. La gente muchas veces no le gusta eso, pero tú tienes una tierra y me la vas a vender a mí para yo hacer un desarrollo. Sí. Tú me vas a vender 100,000 metros. Tú y yo tenemos que hacer un acuerdo en el cual esos 100,000 metros yo te lo voy a pagar en 2 años. Ok. Pero ¿qué pasa? Con el inicial que yo te estoy dando, yo cubro una fracción de esa tierra. Correcto. Entonces tú tienes que hacerme 2 ventas. Una venta condicional como tú la quieras, pagar el notarial, todo lo que tú quieras, de la que yo no te he pagado con tus abogados. Pero tú tienes que hacerme una venta definitiva de la porción que cubre el monto cubre lo que ya yo te estoy pagando. Exacto. Cuando te cubro otra cantidad, entonces tú me das, entonces yo voy vendiendo, porque eso me da mi seguridad jurídica. Exacto. Eso yo no voy a tener problema con una familia, porque el problema con la inmobiliaria es que la inmobiliaria envuelve el círculo familiar. Sí. La inmobiliaria no es como tú comprar básicamente un carro, un pantalón, irte de viaje, comprar acciones en la bolsa, comprar oro, comprar una jipeta. Eso son cosas secundarias. El tema familiar involucra a los hijos, la mujer, la familia, el padre, la madre. Sí, entonces un padre llega a su casa y tiene que decirle a su mujer, me engañaron, se fueron con los cuartos, o le embargaron al tipo. Eso es o la casa donde vivimos tenemos hasta mañana para mudarnos. Ay, eso Dios lo guarde. Eso es complicado. Fíjate que todo lo que está viendo aquí, doctor, está nombre nosotros. Sí. Porque nosotros no vendemos propiedades que tengan temas de que yo te debo. Pueden tener hipotecas de los bancos. Sí, claro. Porque nosotros no somos ricos. Exacto. Entonces, para tú mover un proyecto de esta magnitud, tú tienes que tener préstamo. Porque como te dije ahorita, del 2020 hacia esta parte, la inmobiliaria se divide en 2 partes, antes y después. Del 2020 para acá, se han enganchado desarrolladores, 300 gente, sin preparación, sin estructura, sin dinero, sin crédito. Y ellos creen que son ricos. No, yo soy don fulano. Yo tengo mi cuarto,
Se comienzan a mudar novia y a gastar dinero. Pero entonces, ¿qué pasa? Creen que ese dinero es de ellos. Ese dinero no es de ellos. Sí. Ese dinero es de los clientes. Exactamente. O sea, tú no puedes poner la mano en su cuarto. Su cuarto hay que invertirlo ahí. Yo te voy a decir una vaina a ti. Dígame, suéltela. Yo en Primaveral 2, más de 500 casas entregadas. Ajá. Mucho más. De esa ganancia de Primaveral 2, Sí. yo he pagado mi tarjeta, yo pago un préstamo, pero yo no he sacado el primer peso de Primaveral 2. Ahí en Primaveral 3, de 1000 y pico de solares, ya pagos, venta definitiva, que el dinero correspondiente entró, Ok. hay más de 300. De ese dinero hay una parte de la empresa, porque ese no está gastado aquí mismo, Wow. igual que aquí. Aquí hay más de 100 solares. En Primaveral 4. Correcto. Ok. Como 15 casas entregadas. Suponte que esas 15 casas me dejaran $10,000. Sí. 15 casas por 10, ¿cuántos son? ¿Y 150,000? 150,000, yo no le he cogido. Están aquí. Y se debe manejar con mucho tacto para tú no quedarle mal a la gente. Sí, así es. Y que la gente no pase lo que ha pasado en algunos proyectos. Me gustaría que usted me diga ya de manera muy personal, cuando usted a veces se sienta a meditar, de dónde usted viene y a dónde usted está, ¿qué se siente? ¿Qué se siente usted ver Primaveral 4, usted en algún momento haber comprado todos estos solares? ¿Cuánto hay en metros aquí de Primaveral 4? Un estimado. Cerca de 2 millones de metros. Cerca de 2 millones de metros. Usted ver los 2 millones de metros aquí comprados, ver la J, la M, la U, la L, y entonces hacer un paralelo y decir, wow, yo vengo de la cerca de Jaina. ¿Qué se siente eso? Es muy satisfactorio, pero eso no se debe pensar mucho, porque eso es peligroso. Wow. Porque eso te puede hacer aumentar el ego. Ser duro, endiosarte. Y nosotros no somos nada. Así es. Nosotros somos instrumentos. Yo no siento que tengo nada. Yo siento, como yo trabajo aquí, te lo juro, yo siento que yo soy empleado aquí. No soy un administrador. Para mí un proyecto es una obra de arte. Y ver realmente que yo cojo un monte y lo transformo. Me acuerdo tarde escribiendo y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y mucha gente me dice, ¿por qué tú no pones un restaurante? Sí, yo estoy preparando un restaurante, pero es para la gente que vive aquí. Bien. No un restaurante, porque el tema es que cuando tú le metes un restaurante a un proyecto para el público, tú creas una falla de seguridad. Wow. El principal activo de Punta Cana Realto y los proyectos de Primaveral es la seguridad. Sí. En Primaveral 2 la gente amanece con la puerta abierta. Deja la ventana abierta. Todos los días. Porque nosotros con la seguridad somos estrictos. A veces la gente se molesta porque le hacen una exigencia o lo aprietan y cuando me mandan los reportes, yo verifico qué pasó, se resuelve lo que se tenga que resolver, pero yo no le digo a la seguridad que le baje. No le baje. No. Tiene que apretar. Sí. No, aquí no se puede perder un lápiz. No, y más que son tantas personas del extranjero. Correcto. Que se nos retiran y nos viven aquí. No, y gente que viene y deja su casa sola. Una inversión de un cliente mío puede bajar por algo externo, algo que pase por ahí, pero no porque por el tema de nosotros. No sé por qué usted entró a ese tema, porque yo le voy a tirar una pregunta. Fuego. ¿Qué usted opina de lo que está pasando ahora mismo en el mercado inmobiliario de República Dominicana, pero del área que nos compete, que es de Punta Cana? Usted sabe que estamos en una crisis. Menciono, aranceles subiendo, migraciones complejas, el tema de los fraudes, que si vemos los casos de éxito son más que los casos de fracaso, sí, pero lo malo siempre corre más que lo bueno. Sí. ¿Qué usted me dice de eso? Yo te decía ahorita que hay gente que se pone a desarrollar proyectos sin estructura. Sí. Yo recuerdo que en el 2020, cuando nosotros arrancamos a vender, que las primeras 50 casas de Primaveral 2 se vendieron en 2 días. Wow. Y me dice Freddy García, que era mi vendedor, Sí. gerente de venta, Una estrella. me dice, tenemos que buscar tierra porque hay que vender más casas. Yo le dije, no, espérate. Porque el asunto es que yo no tengo una estructura para yo meterme a vender 1000 casas. Yo pude vender 5000 viviendas, yo. Porque los clientes estaban ahí.
pero yo tengo que trabajar de acuerdo a mis posibilidades. Correcto. No es que me dé el dinero, porque independientemente de que tú tengas el dinero, tú tienes que tener estructura, tú tienes que tener cuerpo de ingeniero, arquitectura, equipo pesado. Nosotros como constructora tenemos la formaleta, tenemos la planta de hormigón, tenemos 12 excavadoras, tenemos 22 camiones de volteo. Wow. Tenemos retropala, tenemos 7 minicargadores. Todo el equipo completo de construcción Punta Cana Rialto lo tiene. Bien. Si nosotros no tuviéramos equipo, nosotros no pudiéramos llevar el ritmo de trabajo que llevamos. Tú no puedes mantener un proyecto con la velocidad que nosotros le damos esto aquí por el gasto. Entonces, meterse a desarrollar un proyecto sin estructura, sin preparación, sin conocimiento. Si tú no sabes de una vaina, no te metas. Tienes que prepararte primero. El mercado inmobiliario ha sido afectado por muchas variables. Exacto. Ahora tenemos otro lío. Dígame, suéltelo. La migración. Ay. Háblenme de eso, háblenme de todo eso, diga. Bueno, la migración tiene una situación que el tema de la no regularización Sí. te crea una falla de seguridad. Correcto. En el tema de que tú tienes gente dentro del país que tú no tienes conocimiento y te pueden afectar en algún momento. Eso se debe regularizar, organizarlo. Que le cojan la huella, que le cojan la vaina, que le cobren impuestos y que nos lo cobren a nosotros. Es decir, que porque los haitianos pagan poco impuesto aquí, Sí. o pagan tal vez de lo que ellos compren, pero que le cobren impuestos. Exacto. Y que ese dinero le entre al gobierno y todas esas mujeres que paren aquí, el gobierno pueda cubrir eso y pueda gastar dinero en los hospitales de nosotros y que la comunidad se beneficie de eso. Y que sea que le pongan un impuesto en la obra o que se lo pongan a ellos, que le cobren impuestos de alguna manera, porque ellos ganan muchísimo dinero aquí. Hay gente diciendo que la mano de obra haitiana, porque nosotros pagamos menos. Eso es mentira. Aquí en Moreno que ganan 4,000 pesos diarios. Pues eso son 112,000 pesos al mes. El plomero, mire ese que va ahí, mira, lo puede llamar ahora mismo, ese que va en ese carro blanco ahí. Sí. Ese se llama Balaguer. Sí. Ese Balaguer cobra 15,000 pesos por aplomar una casa, por aplomarla, hay que ponerle los niveles. Ok. Él es armador. Ok. Pero él cobra 4,000 aparte. Y si él hace 2 casas, él se gana 38,000 pesos diarios. Ese que está ahí. Anda en un buen carro. Esos son 15 días de trabajo. ¿Pero lo puedo decir? Sí, dilo. 15 días de trabajo. Sí, chequea. Señores, yo estoy viendo ahora mismo. Bueno, ya el filmmaker me dijo que me va a entregar la renuncia, que él viene para acá y que hace. Oye, Sí, chequealo. Y yo te voy a enviar 5 más. 470,464 pesos con 11 centavos. Estamos hablando de $9,000. Ese me cobró ese verdugo hoy. En 15 hoy, días. míralo ahí. Este cobró 131,000, ese ayudante. Mira Ese ahí. ayudante de él. Sí. Franco se quiere ir ya. Los haitianos ganan más que los dominicanos. Ahora, hay haitianos que ganan menos, que son los jardineros. Sí. Un jardinero, un ayudante, te cobra entre 1,200 y 1,500 pesos diarios. Son 36,500 pesos diarios. ¿Cuánto es el sueldo mínimo aquí? En este país? 14 y algo. 14,000 y pico pesos. Yo no sé cuánto es, no, porque aquí nadie gana así. Y barajan que se acabó. Tú tienes que estar arriba de ellos, que se acuestan donde quiera. Lo llaman barajas. Los que trabajan vaciando la calle, esos muchachos ganan 1,500 y cobran 150 pesos por metro cúbico. Pero cuando pasan de las 6, que se quedan hasta las 10 de la noche aquí casi diario, Sí. cobran hora extra. Por hay que comprarle pica pollo también. Y mandarle a comprar cena y mandarlo. Que le tenemos transporte. Entonces dicen que la migración, que no quieren pagarle a los dominicanos. Eso es mentira. Es que los dominicanos no trabajan en construcción. Ojalá me manen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas. Si tú quieres venir es que yo te entiendo hablando contigo. Pero a veces yo estoy al lado de los morenos y ellos cuando vienen me mientan hasta la madre, yo no sé, porque yo no sé Pero lo que que usted está no oye hablando. que yo fui donde un ingeniero y el ingeniero tiene que poner una soga para que ellos entiendan que hasta ese punto, porque es que no se No, entiende. ellos no entienden. Ellos no entienden. Tienen que estar arriba de ellos. Y entonces, no, y otra cosa, don Jaime. A veces dicen, no, que al dominicano no le quieren pagar. Pero, mi amor, a mí me sale mejor tener un dominicano y no que se me No, eso no es verdad. de 30 días se me vayan 15. Lo que pasa es que eso tiene muchas cosas de intereses. ¿Esa es la realidad de los haitianos que trabajan en Punta Cana Realtor o esa es la realidad de los haitianos de toda la construcción? No. Si tú no le pagas bien, ellos no trabajan contigo, porque aquí hay demasiado trabajo. Ya. En el país hay demasiado trabajo. ¿Qué morenos cobran menos, real? Sí, Los que trabajan en campo. La ubicación de esos morenos hoy sí. es de 6 millones y pico de pesos que ellos cobraron hoy. 6 millones y pico de pesos, señores, estamos hablando de $100,000. Yo no puedo tener cuarto nunca porque es que todos los cuartos se van a pagarle a esa gente.
Entonces, eso tiene un tema de doble moral, digo yo. Y los dominicanos no trabajan en construcción. Ya. Ojalá vengan todos. A mí me interesa que mi proyecto se desarrolle. Pero aquí, en el país, como te dije ahorita, eso es un tema de doble moral. Y esa gente no anda en problemas. Ahí pueden haber tigres metidos, ahí en Matamoquito y en Friusa. Sí. Eso es verdad. Pueden haber tigres ahí. Pero Friusa es más seguro que la capital. Y eso tiene muchísimos años, ese tema, que el gobierno lo tiene que enfrentar, pero tiene que pensar en la economía también, tiene que hacerlo de forma gradual. Porque ahora mismo No, está complicado, ellos no quieren venir a trabajar, ellos tienen miedo, porque que lo agarren y se lo llevan. Entonces el asunto es que hay una doble moral. ¿Por qué una doble moral? Porque el presidente quiere resolver el problema que él tiene. Y hay una cantidad de gente, de comunicadores, que ellos están preocupados por el país. Pero yo le aconsejo a los comunicadores y a la gente de los comentaristas, medios, sí. que de los medios, que están preocupados por eso, que chequen un poquito más, porque hay cosas que le dicen a ellos tal vez, o ellos no han investigado bien. Un haitiano que se fajó y se ganó 20,000 pesos y lo tiene guardado en su casa. Cuando se tira a migración le quitan los cuartos. O a veces se lo llevan y le cobran dinero por allá, tú sabes. O entran a la casa, se están metiendo ahí que a su casa y le cogen las cosas. Eso no puede ser. Sí. Llévenselo preso, llévenselo para su país, pero no le quiten lo de ellos. Exacto. ¿Entiendes? Eso ya es abuso. Y yo soy dominicano y quiero que mi país esté bien. Exacto. Pero las cosas tienen que verse como son. No, y también a usted le afecta el que se lo lleven porque al final de cuentas le baja el personal. Que tomen las medidas que tengan que tomar. Y si los dominicanos quieren venir a trabajar, que vengan. Y que yo trabaje, fuego, vamos a darle. Don Jaime, viene pregunta, que no hemos hablado sobre eso. ¿Qué esperamos para los próximos años? Yo sé que nos quedan las amenidades del Primaveral 4 y eso, pero eso vamos ahora. ¿Qué podemos esperar de Punta Cana Realtor para los próximos años? ¿Qué está en carpeta ahí que usted va a sacar esa as bajo la manga? Y que nadie sabe. Deme primicia aquí, por favor. La marca Primaveral Sí. y Punta Cana Realtor hemos estado haciendo alianzas estratégicas con el sector hotelero.